pongo a grabar. Bien, ayer nos habíamos quedado, inicialmente habíamos llegado hasta tomar el valor, que sería esta parte, tomar el valor de nuestro checkbox, ¿sí? Si le hacíamos clic al checkbox, se sumaba un array, y si le sacábamos el clic, se Profe, iba no del array. estabas presentando. ¿No estoy presentando? Claro, no se ve la pantalla. Presentamos entonces, vamos con la presentación. ¿Dónde está? Screen, sí, tengo un millón de pantallas. Esta no es la que quiero mostrar ahora, pero la vamos a mostrar. Bien, habíamos llegado hasta acá. ¿Sí? Es decir, nosotros capturábamos el valor al hacer clic en nuestro checkbox, nos iba guardando si estaba chequeado o estaba deschequeado en una variable. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Lo que nos quedaba pendiente era ver qué hacíamos con ese dato. Yo declaré una función que es dataChecks, que es la que se va a ocupar de trabajar con ese dato que nosotros tenemos y buscar esa información del arreglo dentro del arreglo. O sea, que va a buscar los parámetros que nosotros le pasemos. En este caso le habíamos pasado continentes, va a buscar esos continentes dentro del arreglo general y los va a mostrar. ¿Para eso qué hice? Para esa parte nosotros empezamos a trabajar con filtros cruzados. Bien, vamos a la primera parte. Fíjense que yo, una vez que se busca el valor, ese valor va al array, a checkbox selected, ¿sí? Lo empujo el valor del check en checkbox selected. Vamos a hacer un console log de checkbox selected. Console.log checkbox selected. Entonces, cada vez que yo tilde, acuérdense que se va guardando dentro del arreglo, ¿sí? Y si yo lo saco, se sale, ¿sí? Eso es lo que habíamos llegado a ver ayer. Nos faltaba ver cómo hacíamos que eso trabaje sobre. Y para eso, para lograr eso, yo lo que sumé en la parte del input de búsqueda es esta parte de acá. ¿Qué hago? Paso también a una variable global el valor del input de búsqueda. Entonces yo en una variable global tengo lo que busco por el input y el array que tengo acá del checkbox, ¿sí? Ahí tengo esos dos datos que son los que yo voy a utilizar para filtrar. Abajo, en la función de captura del checkbox, esta función de dataChecks lo que va a hacer es utilizar esos dos parámetros y empezar a trabajar con condicionales, ¿sí? Primero define si dataChecks son varios bloques de condicionales. Uno es este que empieza acá y su else lo tiene acá, ¿sí? Y después tenemos otro adentro, una vez que ingresa dentro de esta condición que tiene elementos la selección de checkbox, ¿qué va a hacer? Los va a mapear. Los va a mapear y los va a separar en continente. Una vez que los tiene separado por continente, entra un condicional. ¿Qué va a verificar? Si el input text tiene texto ingresado o no tiene texto ingresado, ¿sí? Si el input text tiene texto ingresado, es decir, es diferente a un define, acá empieza a jugar un elemento nuevo, un switch. ¿Qué es un switch? Un switch nos permite tomar decisiones en relación al valor que tenga, por ejemplo, una variable, ¿sí? ¿Cuál es la variable que nosotros vamos a utilizar?
en este caso, es el select, que está acá arriba. ¿Sí? Yo le digo que si el select tiene un valor de países, va a ser una cosa, y si tiene un valor de capitales, va a ser otro. ¿Qué es lo que va a hacer? Segmentarme la búsqueda. O sea, yo puedo buscar por países o por capital. ¿Cómo capturo el dato de mi select? Inicialmente, select search, escuchador de evento, como venimos haciendo siempre, escucho el evento change, ¿sí? Llamo a la función captura el evento, del evento toma el target value, que esto es lo que venimos haciendo habitualmente, y me lo pasa a search parameter, ¿sí? Esta variable de search parameter yo la tengo junto con las globales arriba. Entonces, yo para poder establecer un filtro cruzado, voy a trabajar con los tres. Con checkbox selected, que es el dato que me trae el checkbox a medida que yo voy buscando, con el text search, que es el dato del input de search, y con el search parameter, que es el dato que a mí me trae el select. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien? Profe, una Yo consulta. me perdí. Sí, Perdón. yo también. No entiendo por qué están vacíos arriba. No entiendo la conexión. Porque inicialmente yo los declaro vacíos. Yo acá estoy declarando las variables, son variables globales, ¿sí? Estoy declarando que voy a utilizar esas variables con estos dos con string, con numéricos, y este con array para poder aplicarle los métodos de un array. Y si no está declarada como un array, aunque sea vacío, no la voy a poder utilizar. Yo los parámetros a estos, ¿dónde se los paso? En el input search, cuando yo tomo el valor del input, el valor se lo envío arriba. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy escribiendo, esta variable va a ir guardando lo que yo voy ingresando en el input. El search parameter, cuando yo cambie el valor del select, porque tiene un evento, un escuchador de evento change, me va a pasar acá el valor del select seleccionado. Y el checkbox va a ir guardando, como vimos hace un ratito en consola, a medida que yo voy chequeando, los valores que voy chequeando del checkbox, me los va a ir guardando dentro de este array. ¿Sí? Entonces, yo voy recolectando la información de mi búsqueda acá, en estas tres variables. ¿Está bien? ¿Quedó ahí? Eh, Supongo que sí, es como que tengo que ver cómo funciona, porque si no, no lo entiendo, digamos. Bien, te lo muestro. A ver, lo vamos a mostrar le voy a hacer un console a los tres en la parte de display, que en esa pegan todas. Vamos a hacer un console.log de, dije, text search, un console.log de search parámetro y un console.log de la otra se llamaba, no recuerdo cómo se llama la otra. Checkbox select. Bien. Entonces, fíjate, acordate los console log. 58, 59, 60 son los console log. ¿Sí? Cuando yo cambio a capitales, y ahí no renderice nada. No va en esa. Vamos a cambiarlo de lugar. Lo vamos a poner, porque en esta no cambia hasta que no renderizo. A ver, ¿en cuál lo puedo poner que renderice siempre? Que me traiga el valor siempre. Los voy a poner acá. Los voy a poner donde va cada uno. Display car se mueve en relación al input y al
y al checkbox, pero no en relación al otro. Esta la voy a pasar. La voy a pasar acá abajo. Igual, no sé, prefiero que siga con el tema y esto se va viendo en el transcurso, digamos, para no cortarlo tanto. No, igual ahí te lo pego ahí para que vayan viendo también cómo van modificándose los valores. ¿Sí? A ver, cada vez que yo cambie el valor del select, me lo va a ir guardando en la variable global. ¿Sí? Entonces yo lo cambio y ahí en mi variable global me lo va guardando. Yo voy almacenando datos. ¿Sí? Yo voy ingresando texto acá y me lo va guardando en la otra variable global. ¿Sí? Y yo voy agregando o desagregando acá y me lo va guardando en la otra variable global, ¿sí? Yo voy almacenando los datos de acuerdo al elemento HTML que vaya utilizando. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Después, ¿qué hago con esos datos? Primero, vamos a verlo en el checkbox. Calculo del dato del checkbox si tiene longitud. ¿Sí? Es decir, si tiene elementos adentro, va a tener longitud. Si es mayor que 0, eso le voy a hacer un map. Es decir, voy a separar los elementos que tenga adentro, los objetos que tenga contenido adentro, por ejemplo, cada uno de los continentes, ¿sí? Lo voy a mapear, los voy a separar. Dentro de eso le voy a establecer un condicional. ¿Qué voy a fijarme? Si hay texto incorporado o no dentro del input. ¿Sí? Si hay texto incorporado, si tengo elementos dentro del checkbox y tengo elementos dentro del input, entonces estoy dentro de este condicional. ¿Sí? Y acá es donde entra el switch. ¿El switch qué hace? Se fija el parámetro o el dato que tiene incorporado una variable. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo le doy acá, esto me cambia, la variable pasa del dato de países a capitales, y su valor va cambiando. Y establezco en relación al dato de esa variable diferentes casos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que esa variable sea igual a capitales, va a ser esto, data.push, le va a empujar el contenido de lo que obtenga acá adentro. Países, filter, países, los va a filtrar por continente, donde el continente sea igual al mapeo de arriba, y aparte va a filtrar los países cuyas capitales, recuérdense que estoy dentro de capitales, el valor pasado a minúscula, incluya lo que está dentro del text search, que es lo que me va almacenando el input. ¿Sí? ¿Esta parte quedó? ¿Alguien no la entendió? Yo, profe, no la entendí, por favor. ¿Puede repetirla? Cuando vos cambiás el valor del select y lo pones en capitales, ese valor se guarda dentro de esta variable, de search parameter. ¿Sí? El switch, ¿qué hace? Va buscando qué valor tiene search parameter, la variable. Si está en capitales, hace esta operación de filtro. Si la variable tiene adentro países, hace esta otra cosa. Y por defecto, por default, nosotros le tenemos que cargar una operación. En este caso, es la operación con países. ¿Para qué? Para que si yo no selecciono ninguno de los dos, tenga un valor de filtrado. ¿Sí? Hasta ahí, con esta parte del switch. Una ¿Qué es consulta. break, profe? ¿Cómo? Break es. Break va marcando el cambio. Ah, Te dice, este es un caso, acá termina, este es el otro caso, acá termina. ok. Profe, entonces default sería como un else, haciendo la analogía. Okay. Sí, es un valor por defecto en realidad. Es lo que va a hacer si la variable no tiene ninguno de los dos valores que yo le pongo arriba. O sea, se utiliza más que todo con los select, ¿sí? O...
Se utiliza para un montón de cosas el switch. Yo se lo estoy mostrando en un caso simple de un select, pero después cuando avancen a full stack y vean la parte de todo lo que es Redux y demás, van a ver que es recontra utilizado el switch. Pero la estructura siempre es la misma. Y una pregunta, profe, ¿el select lo incorporó en el en el mismo HTML o dentro de...? En el mismo HTML, el select no es dinámico porque en realidad yo estoy utilizando ya dos propiedades que conozco. Lo incorporé directamente en el HTML, con países y capitales. Ah, ok, sí, yo pensé que lo había incorporado dentro del No, JavaScript. no necesita ser dinámico porque son dos valores que yo conozco, Ah, ok. que son dos valores de búsqueda que yo conozco. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre si está en países o está en capitales? ¿Cuál es la parte de diferencia? Bien, filtra países, que es el array general, ¿sí? En los dos casos va a buscar los continentes, que los continentes los va a sacar de los clics del checkbox, ¿sí? Hasta ahí es igual en los tres casos. ¿Cuál es la diferencia entre países y capitales? Que después, para poder cruzar el filtro, yo le tengo que aplicar el filtro del input, ¿sí? Y el filtro del input, yo, si el select está en capitales, hago país punto capitales, y si está en países, hago país.name. En uno busco las capitales y en otro lado, en el otro busco el nombre del país. ¿Sí? Fíjense que los métodos son prácticamente iguales, pero lo que yo cambio es qué es lo que voy a buscar en el input. Entonces, si yo acá tengo capitales y pongo BU Buenos Aires, fíjense que estoy buscando la capital, Buenos Aires. Si yo lo cambio a país y busco, por ejemplo, BU, no me va a aparecer nada. Pero si busco ARG, me va a aparecer Argentina. ¿Vieron cómo funcionó el switch? O sea, me cambió la posición en relación a lo que yo había planteado en el select. O países o capitales. O sea, lo que hace el switch es que la condición anterior no interrumpe la condición siguiente por el break, no. Según entiendo. No, son condiciones diferentes. Independiente. Esta es si tiene capitales y esta es si tiene países dentro de de la variable. Y la una no depende de la otra. Va a entrar en uno o va a entrar en otro porque no puede tener los dos valores la variable. Sí. Al ser un select, el valor va a cambiar de acuerdo a lo que yo le pase. ¿Me explico? El Profe, valor de esa espera, variable. no sé si ya lo dijo, pero search parámetro que contiene en sí. El valor del select, yo se lo paso desde la función que capturó el dato del select, que es esta de acá. Ah, ok, gracias. Yo hago un escuchador de eventos, el evento change, capturo el valor del target event, el event target, el valor, y de ahí se lo paso a search parámetro. Entonces yo a medida que voy cambiando el valor declarado en el select, me va cambiando el valor de la variable. Profe, ¿Sí? y si no ingreso nada, busca por país, ¿eso dice? Claro, el default es la búsqueda por país. Yo le declaré la búsqueda por país. Ajá, y ahí puedo poner o sea, o que busque, o sea, por cualquiera de los dos, o por Le capital. podés poner por cualquiera de los dos o le podés poner, yo en este caso lo tengo por país solamente, pero si Ujú. yo le incorporo el o al final, va a buscar por país o por capital. Ajá, ok, gracias. Si no lo agregaste en el default, busca como se buscaba antes nomás, o queda con el valor último como pasaba cuando usamos if y else if. El problema es que vos tenés es si no lo incorporás dentro si no le pones el default, por ejemplo, que vos arrancás así, te obligás. Yo ahora no tengo nada, por ejemplo, seleccionado en países. No tengo nada en el select. ¿Sí? No tengo ningún elemento preseleccionado en el select. Si yo no tengo el default, no va a tener ningún parámetro de búsqueda, porque la variable no va a tener nada dentro. Yo todavía no le pasé ningún valor a la variable.
Entonces, ¿Me si explico? buscas, no te funciona directamente. Ahora sí, porque tiene el default. Claro. Pues digo, si no tuviera el default, no te funciona directamente el cosa No te de búsqueda. funciona directamente, no te trae nada. No te trae Bien. nada porque no tiene ningún valor de defecto. La variable, al no seleccionar nada en el select, la variable no captura ningún valor, entonces el switch no tiene que comparar. Bien, Perfecto, gracias. ¿por qué le incorporé, si yo estoy acá filtrando los checkbox, por qué le incorporé la parte de países, de nombres también? ¿Para qué? Para que en el caso de que yo, por ejemplo, esté buscando países de Oceanía, yo puedo filtrar, por ejemplo, ¿sí? Y me va a traer, dentro del marcaje del checkbox, me va a traer también, me permite utilizar las dos cosas. Si no, me va a anular una de las dos. Si yo, por ejemplo, ahí marco que también quiero ver los de Sudamérica, no pasa nada. Pero si yo desmarco Oceanía, no me va a traer ningún valor, porque no hay ningún elemento en Sudamérica que empiece con, que contenga mi. Si yo le saco acá, me trae, ven que está marcado Sudamérica, únicamente los de Sudamérica. Si yo le marco acá, me agrega los que contienen M dinámicamente, o sea, yo no modifiqué nada de arriba, pero sigue buscando acá. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Crucé los filtros. Si yo desmarco todo, lo puse equivalente a que esté todo marcado. Desmarcado o marcado, todo marcado, te trae lo mismo. ¿Sí? Por eso es que incorporé, crucé los filtros. ¿Sí? Acá utilicé el valor que había capturado del input y los cruzo. Y después establezco el switch. Y después establezco las otras condiciones. Yo estaba dentro de este bloque de condiciones. Si el checkbox tiene algo adentro, lo mapeo, y aparte, si el text search, que es el input, tiene algo adentro. Si estas dos condiciones se dan, vas a hacer esto. Si se da que el checkbox tenga algo adentro, pero el texto, esto es de este condicional, sí, el texto no tenga nada y la longitud sea 0, vas a traerme directamente países y me va a renderizar todo, me va a mostrar todo. Condicional else if. Y si Profe, no, una pregunta, ¿por qué en el if antes del 0 hay 3 iguales? esto es 2 son iguales y 3 estrictamente igual. Ok. Lo podemos poner así, en este caso no va a afectar. ¿Sí? Si se dan estas dos condiciones, me vas a traer el total de países. Y si no se dan estas condiciones, que el text tenga texto, o que los dos, ninguno de los dos tenga valor, es decir, que solamente el check select tenga valor, ¿qué vas a hacer? No vas a tener en cuenta la parte del texto, que es esta parte de acá, y solamente me vas a filtrar por continente. ¿Sí? Y vuelvo a trabajar con el switch. Este es el bloque de condicionales que está incorporado en esta condición. Una vez que entro en esta condición, que checkbox select es mayor que 0. Esto tiene un else, que sería lo contrario. Si checkbox select no tiene nada dentro. Entonces, ¿qué va a hacer? Cruzo el filtro y ya no filtro por continente, sino que filtro directamente por lo que tenga el input adentro. ¿Sí?
Del mismo modo, busco el parámetro, si el select está en capitales, está en países, o no le cargué nada todavía, para utilizar alguno de los dos métodos de filtrado por input. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago con esta operación de traerlos de texto para acá y llevarme los de checkbox hacia el de texto? Cruzo los filtros. Entonces, dentro de mi búsqueda, cualquier parámetro que yo modifique dentro de la búsqueda me va a afectar el display. Por ejemplo, yo pongo BRA, me va a traer Brasil, pero si yo busco Brasil en Oceanía, me va a decir no tenés nada. Yo lo saco de Oceanía y me va a mostrar Brasil. ¿Sí? Yo vuelvo a afectar acá, busco B. Acá en B, con B, tengo países de Oceanía y tengo países de Sudamérica. Pero yo quiero ver los de Oceanía solamente ahora. ¿Sí? Entonces yo voy cruzando los filtros y cualquiera de los valores que yo toque acá me va a renderizar una carta que cumpla con los valores. ¿Quedó esta parte de acá? Y al final lo que yo obtengo de todo el trabajo condicionales, se lo paso como parámetro a display data. Con el input de texto hago lo mismo. ¿Sí? Cruzo los filtros nuevamente. Vuelvo a establecer el condicional que teníamos abajo. Mapeo. Fíjense que los filtros son prácticamente iguales, pero ¿por qué están en los dos lados? Porque yo tengo dos eventos a escuchar que me pueden cambiar el display. Me lo puede cambiar cuando yo toco este o cuando yo toco este. Si yo no cruzo los filtros en los dos lugares, ¿qué va a pasar? Si yo cambio este y no están cruzados acá, lo que tenga marcado acá no me lo va a leer. Entonces ahí es donde empiezo a tener el problema. ¿Sí? De que si yo desmarco acá, tengo que marcar acá para que esté acá primero y después ponerlo de acá para acá. En cambio, si nosotros cruzamos los filtros en todos los escuchadores de evento, lo que hacemos es que cualquier valor que nosotros cambiemos de los dos nos va a permitir modificar el cart de acuerdo a los eventos. ¿Cuáles son los eventos? En este es onKeyUp o KeyUp y en este es el click, que son, uno es el que tenemos arriba en el input, que trae el valor, el escuchador de eventos este, y el otro es el que habíamos visto anteriormente, la clase anterior, con el checkbox, que está acá. No, más arriba, perdón, en la función de arriba. Acá. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos eventos que yo llame, me va a llamar a las funciones que modifican los datos, que me modifican el array. Y después, nosotros habíamos definido en la función displayCard, habíamos establecido el template dinámico, que va cambiando de acuerdo a los valores que tengan, y tenía estas dos condiciones, que si el toDisplay, primero lo barro, esto es lo que por ahí les pasaba a algunos, lo limpio, si yo no le pongo esto, voy a ir pegando cart sobre cart abajo, ¿sí? Miren, les muestro, le voy a eliminar de los dos ese valor. ¿Eso qué hace? Vuelve el toDisplay a 0. Entonces, al volverlo a 0, lo que yo le empuje adentro va a ser nuevo. Si yo le saco eso, lo único que voy a hacer es agregar datos. Fíjense cómo se va a ir aumentando la cantidad. Cuando yo ponga BRA, no me va a filtrar BRA solamente, sino que me va a mandar, me va a agregar a lo que ya tengo probablemente los datos. BRA, ¿sí? Ahí me trajo uno. Ahora, si yo le pongo Oceanía, no me trae nada. Sudamérica me trae. Lo actualicé, lo guardé, sí. Oceanía, a ver si me filtró todo o me agregó todo para abajo. Fíjense.
Y acá algunas me parece que ya estaban arriba. ¿Sí? En lugar de limpiarlo, me va agregando datos nuevos a mi array, me los va empujando adentro. Entonces, siempre es aconsejable, antes de cargarle datos nuevos, si nosotros lo que queremos es modificar la vista de renderizado, es limpiar la variable, pasarla a 0 y después empujarle los datos. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Pregunten, ¿eh? No, toca repasar bien Sí, el archivo. son muchos Ujú, condicionales. A ver, sí. esto es trabajo puro con condicionales, ¿sí? Si recibís este dato, vas a hacer esto. Fíjense que es netamente de la información que nosotros cargamos, que ya la sabemos tomar a través de los escuchadores de evento. Después, desde ahí hacia arriba, desde ahí con la información, es todo trabajo con condicionales. Tengo una pregunta, ¿y no se pueden dejar el llamador de eventos todos en un mismo lugar? Pues creo que no Sí, ¿sí? en este caso, fíjate que yo en el caso de los checkbox, los paso dentro del map, que están dentro de un for each. ¿Para qué? Porque yo necesito tener separados los eventos desde donde los va a escuchar, para poder Ah, ok. pasarle la función anónima. ¿Sí? Si yo los saco de acá, no me va a permitir identificar el dato desde dónde está, desde dónde fue chequeado. Por eso fíjense que este escuchador de eventos, vieron que yo siempre los acomodo abajo o arriba los escuchadores de eventos. Este en particular lo tengo que poner dentro del for each, porque primero tengo que haber hecho el map, haber mapeado los checkbox y los elementos que yo creé dinámicamente. ¿Y el query selector también se puede de cualquier lugar o inicialmente se puede de arriba todos como se organizan? Sí, el query selector lo puedo poner en cualquier lugar. Ah, ok. El query selector los podés acomodar. Yo normalmente los acomodo arriba los query selector y abajo los escuchadores de evento. Ahí se los fui dejando, como eran varias funciones, se los fui dejando función por función para que no tengan que subir y bajar para buscar desde dónde tomaban el dato, sino que arrancaba la toma de datos, arrancaba la función que lo relacionaba. Y desde ahí hacia abajo. Por eso se los acomodé de esta manera. Ah, ok. Bien, ¿dudas, consultas, preguntas? Pregunten, ¿eh? Bueno, a mí por lo menos me pasa de que no puedo consultar si no lo pruebo y como que primero tengo Sí. que hacerlo de Amazing Events y después probar esto. Entonces, como en este momento no tengo dudas, pero porque no lo pongo en práctica. Cuando lo Bien. ponga en práctica probablemente me salgan errores y ahí recién van a caer las dudas. No sé si a alguien Bien. más le pasa. Sí, seguramente. Seguramente, pero por ahí hay algo en particular que vieron que, che, ¿y esto por qué está así? Y lo podemos revisar, pero fíjense que no agregamos conceptos nuevos salvo del switch, que el switch tiene una metodología de trabajo simple, o sea, a ver, evalúa qué valor tiene una variable y en relación al valor que tiene, toma una decisión. Sí, es como un if. Sí, te da más orden y te permite hacerlo más extenso, digamos, sin necesidad de entrar con else if condición, sino que ya tenés una variable a la cual vos le medís la condición en todo el tramo. Sí, el switch en realidad viene a simplificar cuando tengo como muchas condiciones. Es como Ujú. dice Adrián, ¿sí? Y el case, piénsenlo como en castellano. En caso de que sea esto, en caso de que sea esto, realmente es para ayudarlos a cuando tienen como muchas, para que quede más ordenado y más entendible. Sí, exacto. Fíjense que acá ordenado quedó como un bloque de condicionales, pero mucho más Porque ordenado con y un if simple. tendrías que ir claro, con un if tenés que ir abriendo y te vas abriendo para la derecha, como que es más complicado. Se puede Tendría que hacer ir también. anidando. Tendría que ir anidando. Bien.
Y tiene esa metodología, o sea, evalúa el valor de una variable, por ejemplo, y se fija, en este caso, si la variable contiene capitales adentro de la palabra capitales, voy a hacer esto. Si contiene la palabra países, voy a hacer esto. Y si no contiene ninguna de las dos, por default, por defecto, voy a hacer lo que me indican abajo. Los break son importantísimos porque marcan el quiebre entre una condición y la otra. Si ustedes, por ejemplo, no le ponen esto, ¿qué va a hacer el switch? La va a comparar y les va a dar todo el resultado, de todo, porque no tiene punto de quiebre. O sea, el quiebre hace que sean como excluyentes. Exacto. Entra Bien. acá, si Que la alguno cumple, preguntó antes. si cumple con esta condición, ya esta no la se evalúa. Profe, y Porque más que si, una duda, podríamos ver que si el select no tiene ningún valor, que busque tanto por capital como por el nombre del país. ¿Sí? Acá le habíamos agregado un O. Acá te voy a ver dónde corta. Son 2, 3. Ahí. Y ahí podemos... ¿dónde está? Acá. No. A veces los ayudantes de escritura complican un poquito en el espacio. Dijimos por capitales. Sí, por capital. Era capital solo, creo. Está en este default, para que lo tengo que cambiar en los otros default también. Este es el del checkbox. Default, acá no. Acá también. Se lo voy a agregar. Este cerraba ahí. Textbox search. Y tenemos, creo que más arriba hay otro más. Por default. Tenemos estos dos if y me queda el de arriba que es el texto. Ya lo paso. Tenemos, ¿dónde estaba el? Acá. Y el default, busca país to lowercase. Y acá le vamos a agregar el O. Fíjense que lo estoy agregando en todos los parámetros que tenían default, incluido la búsqueda por país. ¿Sí? Lo agregué en los switch de las 3 funciones que tenían el default, incluido por país. Vamos a probarlo ahí. Lo voy a limpiar para ver que no tenga ningún parámetro cargado y vamos a buscar, por ejemplo, me faltó uno. Me faltó poner uno. Sudamérica, me falta incorporarlo. Se lo agrego. País.name o país. ¿Dónde está? Capital.name, está bien. A ver que acá no lo haya puesto. Toma del valor. No me fijé. Acá. El valor. Y teníamos. Vamos a repasar donde tenemos los switch. Para que no falte ninguno.
¿Todos Ahí, entienden lo que está probando Adri que le pidieron? Que pruebe. filter to lowercase. Acá también va por uno o por otro. Hay que cambiar todos los que tengan el parámetro de default, hay que pasarlo, hay que agregarle la parte de, tenía solamente países, hay que agregarle lo de La parte de eh, capitales. capitales, exactamente. Valor, este tiene país, data default, país.name, ¿me lo sobrepiso? Ah, no, no lo sobrepiso. Control V, lo vamos a pasar a Val. Pero, me va uno. Me viene tarde el... Bien, este está pasado. Ese ya está. Creo que ahí no faltó ninguno. Países.push. Después tenemos más abajo. Acá tenemos uno. Por continente, país to lowercase. Y para el costado tenemos que tener el otro que le puse. A ver ahí. Me está faltando algo más. Vamos a volver a esta pantalla. Por separado. Creo, creo que cierra ahí. País.capital to lowercase. Está bien. Profe, Ya está. ¿no le falta un paréntesis a la condición, al inicio de la condición, la nueva condición, digamos, del OR? Por la de LAN tiene, no sé si por eso. Sí, lo que pasa es que esto es una condición, esto o alguna de estas dos. Ah, está bien, está bien. Esa es la que evalúa, pero estoy buscando algún switch que me esté faltando. Y acá tengo repetido, país.name, las dos veces iguales. Capital. Y acá tengo que cerrar el paréntesis para... Ah, no, esta es una sola condición, no necesito... A ver ahí. Si me quiere evaluar las dos condiciones. No las quiere ver. Esas dos van bien. El default cruzado no está. El default tendría que tomar cualquiera de los dos valores. Y hay alguna que me está faltando cambiarle de capital a nombre. Filtra por este o por capital. Este está bien. Igual ahí desde un principio te pone país. Sí, pero es el del select. El valor de la que tiene la variable no se modifica. Se modifica solamente cuando cambias el select. Ahí va. Bien, tenemos país.name o país.capital. Este está bien. Que es el valor por default. Vamos para arriba. Este tiene un default
que no tiene condición de nada. Este de acá. Continent, país.name, to lowercase, país.capital. Bien. Vamos a revisar para arriba. Vamos a buscar todos los defaults. Default, este no tiene. Este no tiene nada. Este no tiene nada. De cart, y el que me queda es el parámetro principal de búsqueda, que es el de arriba, data.push. Acá vamos al del input. El del input. El default dice que va a evaluar países y va a buscar país.name, to lowercase. Aquí también dice name, ¿no Acá debería tengo ser name. capital? Acá tiene que ir capital. Son pequeñas cosas a buscar que a veces cuando es mucho texto, este es el principal, el que arrancaba desde cero, el que no cambiaba. Pero así recorriéndolo podemos buscar dónde está la falla en el copiado y pegado y lo corregimos. ¿Sí? Ahí está buscando, no le puse nada, y está buscando por capitales. Si yo pongo Buenos Aires y marco Oceanía, no me va a traer nada. Si vuelvo a marcar, me va a traer Buenos Aires. Y si yo busco por países, me va a traer Argentina, por ejemplo. Vamos a buscarlo por algo diferente. Un nombre, Brasil, Colombia, ¿qué país quieren? Díganme un país y una capital al azar, así buscamos por separado. Venezuela. Venezuela, ahí me buscó por país. No tiene nada marcado, está por default. ¿Y qué capital? Caracas. Wellington. No me acuerdo cómo se escribía Wellington. No, está Nueva Zelanda. Brasilia. New Zealand, Wellington. ¿Cuál Brasilia? Bueno, pero Brasilia y Brasil son igual. Bueno, verlo. Bogotá, Colombia, ¿no? Y Wellington debe ser con doble L, pienso. Sí. Ahí me limpió el switch. W-E-L-L. Sí, Ahí ahí está apareció. Wellington. Ujú. Bogotá. Vamos a buscar Bolivia. Ecuador. Vamos a buscar Asunción. Volvemos a buscar Wellington. ¿Sí? Ahí están los dos filtros cruzados. Y nada, eso. Si quieren cortamos Entonces, ¿qué 15. fue lo que modificaste, Adrián, que te pidieron para probar? Que Para que todos busque quede claro. anteriormente el valor por defecto, solamente estaba buscando por nombre de país, y lo que le agregué en los default, en los valores por defecto, es el operador O para que busque también por capital. Ok, está bien. Todos los default le agregué la búsqueda por capital. O sea que puede buscar por default por cualquiera de las dos, o después podés seleccionar si querés una en particular. A ver, esto sería redundante, pero era modo ejemplo, digamos. ¿Sí? Sí, perfecto. Para la tarea tenemos que ponerle más de un filtro o solo buscador en la tarea. No, un filtro. Estaba pedido un filtro y un select.
un select y un filtro, que sería eventos pasados, por ejemplo. Claro, a ver, imaginando lo que me preguntaban hoy de el home y la información. Aquellos que armaron el home con todas las tarjetas pueden ponerle un select, a ver, yo pensando, ¿no?, en cómo se puede armar, un select que traiga o los pasados o los futuros, por ejemplo. Y por ejemplo, si no tenemos en el home, podría ser, qué sé yo, por música o por salida a museo, Sí, cine. también por Pones el categoría. select. Claro. Le pones un select por categoría, le pones un select, un input de búsqueda por nombre de evento y un select por categoría de evento. Por ejemplo. ¿No le Sí. ponemos checkbox? ¿No le ponemos un checkbox? ¿O sí? Te los dejo a elección. Si el que quiere usar select, usa select. El que quiere usar checkbox, usa checkbox. Miren qué bueno que sea, el que les resulte más simple. O el que les guste más, de repente. Con uno de los dos, ya está bien, porque los dos trabajan, en el caso de las categorías, operan y funcionan similares, digamos. Sería un input de búsqueda por texto y un select o un checkbox, el que ustedes prefieran, cuál de los dos. Adrián, qué pena, le podría pedir el favor de explicar de nuevo las consignas de la tarea 2, por favor. La de la tarea 2, sí. Sí, señor. A ver, nosotros cuando planteamos el tema del rediseño de la página, ¿sí?, no se estableció un esquema inicial más allá de que tenía que tener una página de home, una página de eventos pasados, otra de futuros y una página de detalle, ¿sí? En la página de home ustedes pueden poner o una muestra de eventos pasados y futuros que tenga, por ejemplo, dos tarjetas de pasado y dos tarjetas de futuro. Pueden poner una tipo landing page, como mostraron hoy, que haga una introducción a la página y de ahí tenga los dos links a pasados y futuros. O pueden poner todas las tarjetas con un buscador y que seleccione, y aparte las pestañas de pasado y futuro. Las condiciones es que tiene que tener una página de home, ¿sí? Tiene que tener una página de eventos pasados, una página de eventos futuros, una de detalle, que esa es la única que podemos ver estática todavía porque no vimos cómo pasar el ID. Y después los filtros. Un filtro de búsqueda por input y a elección un checkbox con select. Adrián, y donde nos dice incorporar detalle del evento seleccionado, ¿se refiere a? En esa etapa todavía lo van a dejar estático hasta que vean cómo pasar el ID. Ok. Que esa es la parte del detalle de la página, digamos. Que yo le doy clic a un evento y me va a mostrar toda la información del evento. Y podemos crear una página donde aparezcan todas las tarjetas y se pueda filtrar. Sí. Se pueda filtrar todo. O sea, ¿Sí? Tomando en ya cuenta las tengo que tener. condiciones que yo te pasé, Sí. por fuera de eso, puedes crear lo que vos quieras. Por ejemplo, tengo un home, una página de eventos pasados, eventos próximos y otra hoja donde pueda encontrar todos los eventos y yo pueda filtrar. Sí. Ah, ok. Sí. Gracias. Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Usen la imaginación al momento de pensar cómo les gustaría la página. Cómo les gustaría la página y qué tan práctica es para un usuario. Piensen en esas dos cosas. Lo que vi de diseños me gustó. Vi que están variados, tienen diferentes enfoques, pero tienen las herramientas que nosotros pedimos. Que el cliente en este caso pide, digamos. Pero sí, me parece bien, me parece bien. ¿Quieren que cortemos 15 minutitos, 20 minutitos y Sí, señor. veremos la parte de fetcheo? Sí. Cómo trabajar con archivos de JSON. ¿No?
Sí, A ver, señor. antes de que corten, ahí está Alicia, lo que vos preguntabas era para lo de la tarea. Sí, sí. Para que nos quede, yo sé que recién hicieron Adrián, ese repaso, pero de última, como me dijo Cami que lo estaban pidiendo, lo vamos a dejar después en el canal general. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, Listo. igual lo reitero, página de home, ustedes pueden poner o un landing page que muestre los links a eventos pasados, eventos futuros, sí tienen que tener el NAPAR en todas las apps. Pueden poner todas las tarjetas que se rendericen, todas, eventos pasados y futuros, con un input de búsqueda. Pueden poner una solapa de eventos pasados y eventos futuros con 2 tarjetas de referencia de cada una. ¿Sí? En eventos pasados y eventos futuros, obviamente van a estar todos los eventos pasados y todos los eventos futuros. Y en la página de detalle, que es la que puede ser todavía estática hasta que vean el detalle, va a tener que contener el total de la información del evento seleccionado. ¿Está? Bueno, igual después lo dejamos escrito, pero está buena la aclaración. Sí, 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 tal cual. Vayan al break nomás. Hacemos 20 minutitos. Sí, señor. Hacemos hasta y media. ¿Les parece? 12:30. Dale, buenísimo. Dale. Dale. Y ahí retomamos Dale. con lo de Fetch en un toquecito. Acuérdese, profe, de pausar la grabación. Sí. Sí, porque va a quedar los que vienen ahí porque van a quedar los minutos muertos. Y vamos a compartir. Bien. Nosotros anteriormente, sin conocer el método para utilizar un archivo JSON o extraer sus datos, ¿qué hacíamos? Guardábamos la información del archivo JSON dentro de un archivo JS, de un archivo JavaScript, y le declarábamos una variable arriba para poder utilizar. Lo tenía en su momento la variable país. Ahora yo ya sé trabajar con JSON, entonces, ¿qué pasos tengo que hacer? Primero, de mi archivo HTML, saco el script, ¿sí?, que vinculaba el archivo JSON que contenía los datos. El archivo JavaScript, perdón, que contenía los datos. ¿Sí? Fíjense que yo, en la misma línea de los HTML, creé el países.json, ¿sí?, que tiene la misma información, pero es un archivo JSON en lugar de ser un archivo JavaScript. ¿Sí? No tiene la variable arriba ni nada por el estilo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo ya tengo esos 2 pasos, dentro de mi archivo de JavaScript en el cual tengo mis funciones, declaro una variable tipo array vacío con el mismo nombre, para no tener que modificar nada hacia abajo, con el mismo nombre en el cual lo tenía en mi archivo JavaScript. Y yo acá lo tenía como países, y la primera variable que creo es país. Entonces, todas las funciones que están hacia abajo se siguen vinculando con el mismo nombre de variable. ¿Sí? Total, la de este lado, la de este archivo, al ya no tenerlo vinculado en el HTML, no me lo va a leer. ¿Sí? De ahí creo mi función getData, que esta función es la que se va a ocupar de obtener el dato del archivo JSON y pasarlo a tomarlo desde el formato JSON y convertirlo a una variable, a un formato de lectura de variable, y empujarlo a mi variable país. Esta función tiene una particularidad que arranca con un async y una await. ¿Esto qué quiere decir? Que la función se declara como asíncrona, ¿sí?, y va a continuar la ejecución del código esperando la respuesta del archivo JSON. ¿Sí? Para obtener el archivo JSON o un archivo que esté en una ruta, por ejemplo, en la web, que sea tipo HTTP, nosotros utilizamos el método fetch nativo de JavaScript y declaramos la ruta
desde donde queremos obtener la información. En este caso mi ruta es, este archivo JavaScript que estoy utilizando ahora está dentro de la carpeta JavaScript. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Con punto barra, salgo de esta carpeta, me voy afuera de esta carpeta, y ya me coloco dentro de la carpeta general. Y dentro de la carpeta general tengo mi archivo países.json y lo llamo acá. ¿Sí? Profe, Esto es lo mismo que cuando ustedes buscan una ruta en una foto, por ejemplo. ¿podría repetir lo de async? Que se me entrecortó todo. Bien. Pero que es asíncrono. Asíncrono es que la función se va dando línea por línea, ¿sí? Pero yo, para poder declararle que espere tener esta información para seguir hacia abajo, tengo que declarar la función como asíncrona y establecerle el await, la espera, en el punto donde yo necesito ya tener la información. O sea, si ahí tuviera el await pero sin el async, No te lo toma, no te lo tira un espera, error. claro, claro. Te tira un error, porque va uno acompañado del otro. Perfecto, gracias. Yo declaro el async sin el await, me va a decir que le falta un parámetro. Y si declaro el await sin el async, me va a decir que le falta un parámetro. Va siempre Perfecto. uno acompañado del otro. ¿Y qué hace que haya que esperar a esa? Porque en el fondo países.json ya está disponible, o sea, ¿qué es lo que hace que hay que esperar algo? A ver, te doy un ejemplo. Si yo tomara esto desde la web o el mismo tamaño del archivo, el código se recorre, yo lo saco, a ver si genera el cambio. Para que no te mostré. Que ahí se está renderizando, async. ¿Sí? Ahí mis países se están renderizando y mi console log me está trayendo datos. ¿Sí? Fíjate que el console log está dentro de la ejecución de la función. Sí. Me van tarde los caracteres. Mirá. Mirá lo que pasó. No, no están. ¿Sí? No se esperó la respuesta, entonces el código siguió hacia abajo. Entonces espera que llegue la respuesta, como que si no está esa wait, Exactamente. sigue avanzando, ¿no? Claro. Exactamente. Perfecto. Yo le puse que no espere nada, que siga, ¿y qué pasa? Sigue el código antes de tener la respuesta. ¿Por qué? Perfecto. Porque una función implica una promesa de que te va a dar una respuesta, ¿sí? Cuando vos ejecutás una función. Esa función te va a dar una respuesta. Es una promesa, ¿sí? Claro. Esa promesa puede ser un error, puede ser un valor, puede ser en este caso un archivo JSON, los datos de un archivo JSON, pero no te dice cuándo te la va a dar. ¿Sí? Con el await, nosotros establecemos la espera de la respuesta a esa promesa y recién después seguimos la ejecución del código hacia abajo. Ya, perfecto. Ahí entiendo mejor. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Lo pudieron ver con el ejemplo y la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos lo pudieron ver? ¿Sí? ¿Lo pudieron ver todos? Yo acá le saqué el async await, todavía no tenía la respuesta a esta promesa, no la tenía. Entonces, ¿qué hizo? El código siguió hacia abajo. Tiró el console log, le pasó el dato de países como yo lo había declarado inicialmente, y siguió hacia abajo. Ahora de repente ya lo tiene, y si bien no me renderiza inicialmente, quizás acá sí. Entonces yo busco Brasil, pero ¿qué pasa? Yo necesito la información inicial de las cartas. ¿Sí? Porque en esta instancia, cuando yo voy a buscar, ya lo tiene la respuesta. Pero en el momento inicial de carga, fue tan rápido el código que no la tenía. Entonces, ¿qué pasa? No me muestra nada inicialmente. Y ese es el principal problema que nosotros tenemos. Entonces, para evitar ese problema, nosotros la declaramos y le decimos, bueno, vos vas a hacer una función asíncrona, yo te declaro como asíncrona, y vas a esperar, await, traducción en inglés, tener los datos de este archivo, o de esta
página o de esta API, ¿sí? Vas a esperar a tener esto para después seguir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, espera, lo tiene y me lo pasa. Son milésimas de segundo, pero en esas milésimas de segundo pasa lo que ustedes vieron anteriormente. Tengo todo un defined, no tengo la información de renderizado inicial, y no obtengo esa vista inicial de todas las cartas que yo quería tener. ¿Sí? Después, ¿cómo sigue la función? Utiliza un método then. O sea, una vez que tiene esto, then. Luego, la respuesta que recibe, la lee y la codifica con el método JSON. ¿Sí? Y después, then, eso que obtiene de esta línea, yo le pedí que le haga un push, que lo empuje hacia afuera y me lo guarde en países. O sea, estamos hablando del contenido. Y desde acá yo ya lo trabajo normalmente. Lo único que modifiqué de mi archivo original es esta parte. Y le paso a la primera función, la que primero renderiza mis cards, le paso como parámetro países, para que tenga ya el dato en la ejecución. ¿Sí? Uy, qué pena. La aplicación de esta función la hacemos con el fin de... O sea, eso que acabo de realizar. No te escuché. ¿Cuál fue el fin de realizar esto? ¿Trabajar con la base de datos o qué? Trabajar directamente con un archivo JSON. Listo. Y no trabajar con un archivo JSON convertido a una variable. Ok. Y, o sea, se nos va a presentar que podemos trabajar de las dos formas o esta es la predominante. Por una cuestión de datos y de trabajo, la predominante es la del archivo JSON directamente. La otra es una alternativa. Listo, gracias. Esta es una alternativa, pero la predominante es siempre trabajarlo del archivo JSON. ¿Por qué? Porque este mismo método, cuando veamos la parte de API, de la consulta directamente a la API, van a ver que podemos utilizar este mismo método para consultar, por ejemplo, directamente todo el dato de la web. A ver, yo lo voy a romper un poco, pero para que vean que yo con este mismo método, en lugar de consultar un archivo local, consulto una base de datos de afuera. La misma API de países que estoy utilizando la voy a consultar desde afuera. Para que lo vean, después lo vamos a ver a fondo. ¿Sí? La voy a consultar a través de este HTTP, obviamente no contiene la misma información que lo que estoy renderizando, así que los cards no se van a renderizar porque hay que tabular toda la información, pero el console log sí. ¿Sí? Yo en lugar del archivo JSON, con el mismo método, voy a llamar a una ruta en una web, que esta es Red Country, bueno, toda esa ruta. Entonces, cuando yo lo llame, no me va a renderizar mis cards, o sea, me las va a renderizar pero sin nada porque no son coincidentes salvo algunos datos en particular, el resto no son coincidentes, pero fíjense la información. Yo obtengo la información con el mismo método, pero de la API completa. ¿Sí? O sea, es un método que nos sirve tanto para traer desde un archivo local, como JSON local, o consultar desde una API externa. Esto después vamos a ver cómo trabajar con este tipo de datos y cómo llegar de todo el dato que me da la API, que fíjense que es grande, y tiene mucho más datos de lo que yo sustraje. La API tiene un montón de datos sobre los países. Cómo tomar los datos que yo solamente necesito para poder utilizarlos y llegar a ser, por ejemplo, una variable con solamente estos datos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora ven que este método fetch, fetchear, es aplicable tanto a archivos de tipo JSON. JSON es JavaScript Object Notation, que vendría a ser notación de tipo objeto. ¿Sí? Estos archivos de JSON, fíjense que
la forma o el método de escritura que tiene son objetos. Un array, en algunos casos, en otros casos solamente los objetos, pero son objetos. ¿Sí? Por eso es Object Notation, la terminación. ¿Sí? Son todos objetos. Y lo vamos a volver hacia atrás, así lo Una tomamos. consulta, el response, ese que aparece, ¿qué función cumple? Captura la respuesta que vos recibís desde la API. Ah, perfecto. Después lo ¿Ya que las hace asignó es... usted, profe? Response y Sí. JSON abajo. Ah, Sí. Sí. Esto le pueden cambiar los nombres. Traten de no poner, no sean escuetos con los nombres. No le pongan X, Y, M, P, porque después no se van a acordar qué hace cada uno de los métodos. ¿Sí? Lo tomo del ejemplo que estuvimos viendo, que lo corregimos. Muchas veces utilizar X, Y. A ver, cuando tengan más experiencia y lo puedan trabajar y puedan identificar claramente a qué corresponde esa X, sí, utilicen X. O utilicen la que ustedes quieran. Ahora, si ustedes van a recibir una respuesta, pónganle response. Sí, igual ¿Sí? por más que tengan después más experiencia, qué sé yo, siempre que programar Sí. pensando que mañana me voy de vacaciones, no digo otra cosa, y otro tiene que agarrar y es Sí, una buena tal cual. práctica que quede claro. ¿tá? Tal cual. Además Yo hoy uno se leo, olvida. Después yo se hoy leo olvida. las X y entiendo a qué corresponde la X que pusieron, ¿sí? Pero a veces si tienen todas demasiada cantidad de letras chicas y lo van llevando, a veces es difícil seguirles una ruta de una variable donde empieza y donde termina, ¿sí? Entonces, si ustedes son claros, le ponen a la que es países, países, a la que es response, response, a la que es eventos pasados, eventos pasados. ¿Sí? Traten de ser claros en esa información porque se van a terminar enroscando y se van a terminar perdiendo ustedes dentro de su propio código. Van a hacer un bucle interno. Van a empezar Por a ahí dar más vueltas y arriba, vueltas y vueltas. más temprano alguno no vi quién, pero sugería usar singular cuando es solo de uno a uno. Son todas buenas prácticas. Sí, Está tal cual. bien. Ese detalle es tan detallista, está muy bien también. Tal cual, tal cual. Pero traten de tomarlo como práctica desde ahora para que les resulte más fácil. Si no, se van a terminar enroscando ustedes en el mismo código. Y les va a resultar más difícil. ¿Sí? Y también Fíjense difícil de que un compañero o compañera ayude a la Sí, función. tal cual, tal cual. Fíjense que yo de mi código, desde acá, desde esta parte para abajo, no cambié nada. ¿Qué hice? Utilicé el mismo nombre de variable que traía desde acá, lo utilicé acá. Entonces, ¿qué hizo eso? Que el resto de las funciones siga buscando países, nada más que países, ahora trae el dato de otro lado, pero sigue siendo países. ¿Sí? Si yo acá me hubiese equivocado y le pongo países JSON, ¿qué hace mi código? De acá para abajo no va a encontrar nunca países JSON, porque yo lo venía trabajando siempre como países. Entonces, ¿qué hace? Error, error, error. ¿Sí? Entonces, lo declaro igual que como lo venía trabajando con países. Lo saco de mi HTML, lo saco de mi script de acá para que ya no tenga relación o vinculación, y ya me manejo directamente con lo que obtengo de mi archivo JSON. ¿Sí? La ruta del archivo JSON es exactamente la misma de como ustedes buscan una foto, por ejemplo, en Source. Yo, ¿qué hice acá? ¿En qué carpeta está este archivo de Object Array? .js. ¿En qué carpeta lo tengo? FS26. No, pero dentro del directorio, dentro de mis carpetas dentro de FS26. ¿En qué carpeta está? En en Style, parece. styles. No. En No, la está raíz. suelta. Claro, Sí, está en Acá suelta. está, Ah, en acá la está raíz. Style. en la Ah. carpeta raíz, digamos. No. Acá ¿Tampoco? está este. En la carpeta principal. No. Lean bien el costado. En... En En la JS. JS. La JS. Exactamente. ¿Y dónde está el archivo JSON?
en style. En el No. root. No, en la de En los la HTML. HTML. La carpeta Ah. principal del Entonces, ¿yo qué hice? Yo tengo que salir de la carpeta JS y ¿cómo salgo? Punto, punto, barra. Ahí salí de la carpeta JS y acá ya estoy en el directorio raíz. ¿Sí? Y del directorio raíz busco países.js. Si yo hubiese tenido una carpeta que se llame, por ejemplo, en mi directorio raíz, data, y dentro de data tengo países.js, entonces mi ruta va a ser, salgo de JS, entro en data, y en data busco países.js, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? ¿Dónde quieren que se los deje? ¿En data o en el directorio raíz? Lo mismo, profe. ¿Mismo? Listo. Dejamos ahí entonces en data para que quede ordenadito la data. Está con este método como leer. Es un método bastante simple, bastante práctico. Lo que tienen que tener en cuenta es que es muy importante trabajar con el async await. ¿Sí? El async y el await le va a hacer la diferencia de no ver nada a ver la información. ¿Sí? Recuerden, yo declaro la función como asíncrona, la declaro, por más que el código sea asíncrono, yo la declaro como asíncrona para poder utilizar el await. No puedo utilizar un await sin async y no tiene que haber un async sin await. ¿Sí? La sintaxis como tal, ¿sí? Exactamente. Ok. Exactamente. Si ustedes se olvidan de ponerle la async y le quieren poner el await, les va a dar error. ¿Por qué? Porque no tenés declarada tu función con la sintaxis correcta. Te va a dar precisamente un error de sintaxis. Profe, una consulta. En la línea Dígame. 13, ¿qué función está Sí. llamando ahí? La que muestra inicialmente los cartos. O sea que sí o sí la tenemos que llamar. Sí, ¿por qué? Porque esa necesita un dato. Esta función trabaja con un dato, recibe un dato que antes era el de países y ahora es el del JSON, que es el países pero del JSON. Claro, buenísimo. Y entonces en la 15 se llama solamente esta función sin nada. Entre Exacto, paréntesis. Ok. para que se ejecute, para que se ejecute el inicio. Ok, ¿y siempre la 13 tiene que estar dentro de la función? Sí, O sea, mi pregunta sería, ¿por qué no se puede poner en la, ponerle 15 y en la 16 bajar get data, digamos? getData, porque si vos la pones en la 15 vas a llamar la función displayCard antes de llamar a getData. No. Digo de bajar la 13 abajo, o sea, fuera de la función, pero mantener get data Vos me abajo de decís, esa. así, vamos a leerle el orden. Claro, ahí abajo, claro. ¿Qué se ejecuta primero? La 15 sería, o sea, la función y después el 15, la 15. Está bien. Cuando yo ejecuto esta y le quiero pasar el parámetro de países, ¿esta ya se ejecutó para generar el parámetro de países? No, va a ser un array vacío, ¿no? Exacto. Claro. ¿Entendés por qué? ¿Sí? No me trae nada porque le estoy pasando. Si yo la pusiera al revés, tengo un 50 y un 50% de posibilidades. Depende de lo rápido que vaya el código y cuál dato sea más rápido. Claro. Ok, buenísimo. ¿Sí? Ahí tampoco me la renderiza. ¿Sí? Entonces, la llamo desde adentro, le paso el parámetro ya desde adentro, para evitar pasarle un parámetro vacío en este caso. Una vez que termino de generar todo el dato, ¿sí? Y que ya tengo el dato pasado, y que esta función ya esperó y tiene todo, ahí automáticamente llamo a esta función desde acá adentro, ¿verdad? Con la ejecución de la función. ¿Sí? Listo, gracias, profe. No, por favor.
¿Estamos con este tema? Profe, ¿Lo veían o lo tenían complicado esto? en el código, la línea Sí. 9 lo que hace es a la respuesta le avisa que es un JSON con el método .json. Sí. Y en la Y esto línea vendría a ser 10, como la respuesta de esto. claro, y en la línea 10, a ese JSON lo Sí. pusheo en países. Sí, Básicamente eso hicimos con los dos, con esas dos líneas. sí, exacto, Bien, ok. exactamente. Bien, listo. Lo Ni entendí. más, ni menos. Exactamente eso. Lo importante de esto es que, bueno, sepan que este método se aplica tanto a archivos JSON como a archivos a datas de API que nosotros tengamos en la web. Y esta parte de acá es fundamental. ¿Sí? Perdón, profe, otra consulta. En la 9, ¿qué pasa si al punto JSON le sacamos los dos paréntesis que está al final? ¿Por qué se Los dos ponen esos? porque es parte del método. Ah, ok, ya viene del método, digamos. Buenísimo. Exactamente, esto es el método. El Ok, método, ok. fíjate que te dice que sobre la respuesta va a generar una promesa y esa promesa vos la capturás acá abajo. Y la respuesta a esa promesa la capturás en la línea 10. Dale, listo, gracias. ¿No? Por favor. Profe, yo me perdí en el sentido de por qué hacemos esto. O sea, yo lo que entendía era que en países ya teníamos todos los datos del objeto, digamos, de los datos, y ahora estamos como nuevamente nombrando los datos. O sea, nuevamente, no entiendo por qué estamos haciendo esta función, la verdad. ¿Para qué? Para trabajarlo directamente con un archivo JSON y no desde un dato de JS. Ah, ya. Porque antes lo trabajamos con datos de JS y esto es para trabajarlo directo en el archivo JSON. Directo Ya. del archivo JSON, exactamente. Ya, y básicamente Exactamente. le está pasando la información, está pasando todo. Claro, tal cual. A ver, quiero ver si no sé si el dato va a ser comparativo en este caso, pero vamos a ver los pesos de los archivos también. Tengan en cuenta que esto es chiquito comparado con lo que puede ser una base de datos. Pero quiero ver si el peso de los archivos en este caso es significativo o no. Datos países pesa 11 KB. Y el archivo JSON de data pesa 9 KB. ¿Sí? Una diferencia de 2 KB en nada de datos, chicos. ¿Ven la diferencia? Sí, perdón, profe, otra consulta. Entonces, si nosotros no hubiésemos hecho el data.js, ¿no tendríamos que hacer esto, la parte de pasarle del uno al otro? ¿O sí lo tenemos que hacer entero? No te entendí. O sea, si a vos ya te dan Vos lo- directo un JSON, sin... Sí, no hace falta, no hace falta. Claro, Yo a eso esto, me refería. Nosotros lo hacemos porque antes tuvimos que hacer uno aparte, un JS aparte. claro, ¿por qué? Porque no sabían manejar JSON todavía. Claro, está, buenísimo. Para poder trabajar la información de todos modos sin tener el conocimiento de cómo trabajar un JSON. Vieron un primer paso. Ahora que saben trabajar el JSON, trabájenlo directamente desde el JSON. ¿Sí? Pero es para que vean cómo nosotros podemos administrar de diferentes maneras la información. A ver, ¿los dos archivos tienen el mismo dato? Sí. ¿Pesan lo mismo? No. Y esto es como les dije, es una porción de datos chiquitita. Imagínense con datos mucho más grandes. Y la diferencia en tamaño es mayor. Entonces, eso hace que nuestra aplicación sea más ágil o menos ágil. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Este método Sí. no tiene muchas complicaciones. Es básicamente esto el método. Profe, en Amazing Event tenemos que usar este o el otro Este. para entregar ahora. Este. Ah, ok.
sean vivos y utilicen los mismos nombres de variables que traen desde el JS. Fue lo Ujú. primero que les mostré. De hecho, lo primero que les anoté acá arriba fue eso. Crea una variable global países o con el mismo nombre de la variable que tenía en el archivo JS. Entonces, ¿qué hace eso? Que no tengan que cambiar nada hacia abajo. ¿Sí? Profe, ¿puede mostrar un momentico cómo es para llamar una API externa? ¿Cómo es? ¿Es con un archivo que mostró anteriormente? Para una API externa, Sí, ¿no es con eso? o No. desde acá llamas a un archivo local. Y Sí. la API externa para que le cambie varias cosas. Ahora me acordé de que le vuelvo a poner la ruta como iba porque se la cambié. Ah, no me lo trajo. Bueno, ahí la copio y la pego. Aquí volvemos hasta donde estaba. Hasta donde habíamos jugado, para no cambiar nada. Ahí, y la API externa la tenía acá, la información. Profe, Objetos. pero en el archivo que usted nos mandó esta mañana está eso, ¿no? Por eso se lo agregó ahora. No, eso lo agregué ahora, porque necesitaba sacar una parte y agregar la otra. Ahora yo igualmente les vuelvo a reenviar el workshop completo. O sea que ya de ahora en adelante nos olvidamos de esos objetos en archivos JavaScript y de una vez empezamos a aplicar este método. Exacto. Exactamente. Copié la API, creo que sí. De esta forma vos llamás a la API. La ruta HTTP y bueno, la ruta que tenga la API. Esta API tiene esta ruta. Y me trae un montón de información que yo después tengo que saber seleccionar y saber tabularla. Usted obviamente la información que van a tener en el JSON y la información que van a tener en lo que ya tienen es lo mismo. Pero igualmente les voy a mostrar con una API cómo seleccionar los datos que yo específicamente necesito. Y por ejemplo, yo de esta API, en su momento que es inmensa, extraje 2 continentes solamente, extraje la capital, el nombre, bueno, el continente, la moneda, la población y el área creo que había traído, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Población y el área me parecía que había traído. Esos datos nada más, de todos estos datos, seleccioné los que yo necesitaba, y la bandera. Seleccioné los que yo necesitaba y me los llevé. Eso les voy a mostrar cómo se hace, que ya está hecho, pero ya lo tengo hecho, pero les voy a explicar cómo filtrar, cómo filtré por continente, cómo separé el array y todo lo demás. Y acá abajo es cómo selecciono el dato que yo voy necesitando. Pero eso lo vamos a ver antes de la última entrega, que ya van a trabajar con la API directamente de eventos. Ustedes. Bien, ¿dudas, consultas, preguntas? ¿Quedó esta parte? No era tan complicado, no es tan data. ¿Cómo era? Ah, tiene una N más. Ah, me traje la N del final. Ahí va. El método es bastante simple. Tienen que tener en cuenta el async y el await siempre. Y después, cuál es la primera función que va a renderizar los cards para pasarle el dato y que lo pueda trabajar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El punto guión al lado de fetch funciona sin un src? Sí. El método fetch ya te establece la ruta directamente desde acá. No necesitas aclararle un source. Ya esto lo entiende como el source, como el src. Claro. No es como las imágenes que de repente vos necesitas declararle el recurso, el source, o el src resumido. El fetch ya este parámetro que vos le pasás entre los paréntesis ya es el source
que va a tomar. Claro, pero hay que escribirlo porque no aparece. Claro, no te aparece. Esto vos lo armás de acuerdo a tu ruta. Yo mi ruta, acordate que es. Yo, desde donde vos estás parado, ¿sí? Mi fetch está colocado en mi archivo object o bj array.javascript, ¿sí? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Yo estoy en esta carpeta, en este archivo, y yo quiero salir de esta carpeta, entrar en la carpeta data, y en la carpeta data buscar países.json. Entonces, ¿qué hago? Punto barra, salgo de la carpeta JS. Ya estoy afuera. ¿Ahora qué me queda? Entrar en la carpeta data. Le pongo data barra y entré dentro de la carpeta data. Y dentro de la carpeta data, ¿qué busco? Países.json. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. No, por favor. Bien. Entonces, ahora en un ratito ya les paso comentado este código para que ya lo tengan armado de esta manera. Y les paso lo del video también para que ya lo tengan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Yo la verdad entiendo la línea 10, que en el fondo le hace el push, pero no entiendo la utilidad de la línea 9. La línea 9, vos inicialmente tenés una respuesta de un archivo tipo JSON. ¿Sí? Esa respuesta le aplicás el método que se encarga de interpretar ese archivo tipo JSON, que no es ni una variable, ni una constante, ni un elemento directo de JavaScript. ¿Sí? Este método te permite interpretar ese archivo JSON y te va a dar una respuesta. ¿Sí? Vos esa respuesta la capturas en la línea 10. Ya. Y en la línea 10, a esa respuesta que tenés como JSON, lo empujas a países. Ya, pero no es que sea igual y mayor que haga recorrido uno por uno, sino que es algo completo, completo del archivo. No tiene nada que ver con map, con for each, con nada, ¿no? Este es el método then. El método then lo que establece es, después de que tenés este dato, then, luego, ¿qué vas a hacer? Capturo la respuesta que me da este archivo. Con esa respuesta le aplico el método JSON. ¿Para qué? Para poder interpretar la información de ese archivo en mi código JavaScript. ¿Eso qué me va a generar? Si vos te parás arriba, te genera una promesa. ¿Sí? Esa promesa, esa respuesta que te da esa promesa, la capturo en la línea siguiente. Y de la línea siguiente la paso, la empujo a mi variable de países. Ya. Super. Gracias. Por favor. Bien. Gracias. ¿Dudas? ¿Algo más que surge ahí? Sí, dígame. Profe, lo de la página, la de próximos y pasados, me tocaría también crear un JavaScript para cada página esa para que no genere conflicto con este filtro que se hace acá. O sea, como voy a filtrar eventos futuros de acuerdo a la fecha, si lo Sí. incluyo aquí en el JavaScript del filtro del input, no generaría conflicto si lo dejo en la misma hoja de script. El tema es, vos se lo tenés que pasar a un HTML nuevo. Sí. Y no te conviene volver a fechar el archivo en un JavaScript nuevo. Ajá. Y ahí filtrarlo por pasados o futuros. Sí, es mejor así entonces. Vos podés fecharlo en cualquiera de los JavaScript, yo lo puedo fechar desde acá, no va a cambiar. No es que se me va a romper el archivo porque lo feché en todo, lo puedo fechar en el home para tener y filtrarlo por todos. Lo puedo fechar en pasados
Entonces ahí Sí. tengo todo el dato de pasados y lo filtro por pasados. En futuros tomo todo el archivo y lo filtro por futuros. Sí, ahí lo importante entonces es tener el componente donde voy a renderizarlo en el HTML. Exacto, Listo. exactamente. Sí, porque por ahí si ustedes separan todo en un solo JavaScript, sí, les va a quedar una línea de código bastante grande, digamos. También pueden hacerlo todo en un solo JavaScript y el mismo JavaScript vincularlo a todos los HTML, pero ahí le van a quedar todas las funciones juntas. Las de pasado, las del home, las de futuro, las de todo. Listo. Defínanlo de acuerdo a cómo lo crean más conveniente. Pueden hacerlo todo en uno solo, pueden hacerlo todo separadito. Originalmente creo que la página estaba todo separadito y hacía esto del fetch separado. Profe, una consulta. ¿Hace falta parsearla ahora o No, no? no, ya el Porque, método te viste, interpreta el archivo JSON. porque como lo tenemos ya en el archivo JSON, le dije parsearlo, ¿por qué si ya lo tenemos? Directamente lo llamamos de vuelta si modificamos algo. Claro, tal cual. Ahí va. Así borraba el parser. Pues me sentía medio inútil. No me hacía falta, dije, si lo tengo ya en el archivo. Gracias, Claro, profe. por eso, te evitas el parseo y todo lo demás, el archivo, el método JSON ya te permite interpretar esa respuesta que vos tenés de tu archivo o de haber traído tu archivo, pasarlo a un archivo JSON. Les muestro rapidito cómo se ve en consola esto. Esto le va a mostrar como una promesa. Console.log. Le muestro esto rapidito para que lo vean nada más. Y esto es el console log de, obviamente acá perdí toda esta línea de abajo, porque está dentro de un console, pero quiero ver la respuesta a esta. 9. ¿Ven? Una promesa que fue resuelta, ¿sí? Y que me trae como resultado esto. Ahora, yo esta promesa resuelta la tomo acá abajo y acá abajo le aplico el método. ¿Sí? Ahí va. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, vayan a comer, a descansar y demás. Yo ahora en un rato ya les paso esta info, así ya la tienen fresquita y pueden ir trabajando sobre lo que les falta. Y ahí ya definimos el día de mañana y vemos a ver qué es conveniente arrancar para darles el tiempo para que trabajen hasta la fecha de entrega en el archivo. Dale, profe. Gracias. ¿Sí? La entrega Bueno, es cualquier es el jueves en la mañana, ¿cierto? A las 9 a.m., 8:59. creo que sí. A ver, Sil, ¿estás por ahí? Creo que estaba, no me acuerdo del cronograma, pero sí, es el jueves a las 9 de la mañana. 8:59 va, en ese Sí, horario. jueves a las 9. Jueves a las 9, perfecto. Bien. Bueno, chicos, vayan a meterle pata, cualquier cosa, duda, consulta, pregunta, escriben. A cualquiera de nosotros le va a saber responder las dudas o las consultas que tengan. ¿Estamos? Dale, muchas gracias. Gracias. Ahora ya en un Chao, rato les profe. paso toda Deseos. la info. Nos vemos, profe. Chau, chau. Gracias, nos Nos vemos, vemos. gracias.